¿Qué descubriste en este proceso que muchas personas todavía no ven? Para mí, éxito es igual a mi nivel de bienestar. Vivía para trabajar, vivía para todo lo externo. No le hacía caso a mi cuerpo, no sabía que había que hacerle caso al cuerpo. Y no me había dado cuenta que había normalizado tanto vivir con niveles altísimos de estrés. Estaba viviendo en supervivencia todo el tiempo. Entenderme a mí y darme cuenta que todo está en nuestros pensamientos. Todo nace del pensamiento. Entonces la mente es tan poderosa que podemos programarnos hacia donde queramos, para bien o para mal también, lamentablemente, ¿no? Nosotros no le podemos cambiar al entorno, a las noticias, a la inseguridad, al gobierno. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos. Roberto, ¿cuál es la creencia más peligrosa que las personas tenemos sobre el éxito? Porque hay personas que alcanzan el éxito y aún así sienten que algo les falta. Bienvenidos a Los Despiertos Podcast. Hoy estoy con Roberto Moncayo, lo voy a presentar. Él es un empresario que logró y ha logrado grandes resultados en negocios. Llegó al punto donde empezó a cuestionarse que algo le faltaba. Por eso hoy vamos a hablar de ese momento en que aunque tengas grandes logros o estés avanzando, puede haber algo que no encaja. Roberto, bienvenido a esta tu casa. Gracias por acompañarnos. Hola Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto y muchas gracias por tenerme acá. Gracias. Roberto, yo sé que tú viviste mucho tiempo en el mundo de los negocios. ¿En qué momento tú empezaste a sentir que algo no estaba encajando en tu vida? Sí, en mi caso siempre converso de que tuve la gran suerte de aprovechar oportunidades desde que estaba en la universidad, ya me metí a muchas cosas y estando todavía en la universidad comencé un negocio que después creció bastante, que es una agencia de publicidad. Entonces fui aprovechando oportunidades que traía la vida, pero al mismo tiempo después me di cuenta que yo solo aprovechaba oportunidades, pero no tenía claridad de qué quería en mi vida. No sabía hacia dónde ir, qué me llenaba, qué me gustaba. Y hubo un punto de quiebre, podría decirlo así, en el que se juntaron dos cosas. Exceso de estrés y simultáneamente yo ya me había casado. Y yo bajo las reglas y creencias sociales, puede ser, culturales, familiares, y que se vuelven personales también, dije, me casaré y después tendré, después de un ratito, unos hijos, un par de hijos, 2, 3 hijos. Era como una idea ahí suelta. Y el rato en el que ya pasaron esos 2, 3 años, mi esposa me dijo sutilmente como que ya, ahora sí. Y ahora sí tengamos hijos. Ahí me hice la pregunta de, ¿realmente quiero tener hijos? Y no sabía. El tema es que no sabía la respuesta, no era un no, era no tengo idea. Y fue la primera vez que me regresé a ver. Yo solo estaba enfocado en lo externo y nunca me había regresado a ver. Y ahí comienza mi historia, porque comencé a ir a terapia para entenderme un poco más a mí. Pasó un año, me dio un tema en el corazón, que gracias a Dios no fue más allá que unas arritmias cardíacas, pero yo ya tenía muchas señales de estrés previas, muchísimas, desde parálisis del sueño, que es horrible, hasta el tic en el ojo y de todo un poco, ¿no? Pero yo no le hacía caso a mi cuerpo, no sabía que había que hacerle caso al cuerpo, que el cuerpo me estaba avisando que estaba viviendo en supervivencia todo el tiempo. Y cuando regreso a verme, ahí comienzo a entenderme a mí mismo, comienzo a darme cuenta que estaba abrumado y vivía para trabajar, vivía para todo lo externo, por decirlo así. Y no me había dado cuenta que había normalizado tanto vivir con niveles altísimos de estrés. Y ahí fue el punto de quiebre en el que comencé a hacer pausas, comencé a hacer cambios, algo ya te comenté fuera del set. Fuera del set. Y sí, decido dar pasitos
que me llevaron a entenderme más a mí y también a generarme claridad de hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Sabes que estoy viendo algo? Definitivamente hay personas que son hacedoras y personas que lo piensan demasiado. En tu caso, ¿qué te consideras? Previo a este Exacto. quiebre, muy hacedor. Justo ayer conversaba en una clase de una universidad que me invitaron a conversar acerca justo de esto, ¿no? Y decía, lo muy positivo de esa época es que me lanzaba a hacer las cosas. Entonces actuaba. Y cuando uno está en la universidad o cuando uno está leyendo un libro, aprendiendo algo nuevo, es pura información intelectual. Ajá. Y cuando lo llevas a la acción, el vivir la experiencia, incluso biológicamente, te genera inconscientemente, o si es algo más poderoso, conscientemente, emociones. Y esas emociones se convierten en tu forma de validar si es algo que te gusta o no te gusta. Entonces, te diría, ya le alargué a la respuesta, pero sería hacedor en ese entonces. Después, cuando vienen las dudas, le he pensado mucho. Y en ese camino, que ahora me trae donde estoy ahorita frente a ti, te diría que me dejo llevar muchísimo más por lo que, por lo que dentro mío puedo responder y sentir basado en ciertos valores específicos en los que me gusta vivir. ¿Sabes por qué topé este tema? Porque yo, o sea, con el podcast, yo en algún momento de mi carrera fui gerente general y algo que me gusta como ver cuáles son las similitudes de las personas que tienen algún rol. Obviamente tú como empresario, hablábamos tras de cámara que actualmente tienen como 7 restaurantes, tenías la agencia y bueno, has hecho muchos negocios. Y me doy cuenta que el empresario, o sea, una persona que tiene éxito es mucho de acción, pero desconecta con esta parte del sentir, porque te quedas en acción, o sea, y no hay ese equilibrio. Para esas personas que te están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué descubriste en este proceso que muchas personas todavía no ven? Te decía que una cosa es entenderte a ti y saber, a ver, mi personalidad es así, por esto y esto y esto, tengo ciertas creencias, soy de cierta manera, me siento así, tengo estos pensamientos, tengo estas acciones. Pero otra cosa es entenderte a ti y entender incluso tu pasado y por qué eres como eres, y otra cosa es saber hacia dónde quieres ir. Exacto. Entonces, el regresarse a ver, el tener, en mi caso, el propósito, el resumen de lo que hago en los programas que enseño enfocados al propósito es tener ciertos valores claros, ciertas emociones claras en las que tú quieres vivir todos los días. El propósito, la idea es que tú lo vivas a diario. Entonces, ¿cuáles son esos valores en los que yo quiero vivir todos mis días? Entonces, yo no estuviera sentado aquí contigo si no iría de la mano con lo que quiero vivir, ¿no es cierto? No porque pueda ser una oportunidad comercial o qué sé yo, nada. Si no va de la mano con mis valores, con los que quiero vivir, yo ya sé que no es por ahí. Entonces la respuesta sería regresarse a ver cómo quiero vivir, cómo quisiera vivir todos mis días. Si me voy 10 años después, mi yo de dentro de 10 años, que ha vivido muchas cosas más, ¿qué le recomendaría a mi yo de ahorita, no es cierto? Y decir, vive de esta manera, pero cada persona es distinta, ¿no es cierto? Entonces, nunca regresar a buscar respuestas afuera, sino adentro, porque lo usual es que estamos buscando respuestas afuera, ¿no? Para aquellas personas que no conocen su propósito, ¿qué les dirías que pueden hacer o cómo pueden descubrir su propósito? Paso uno, siempre termino diciendo que hay una delgada línea entre generar conciencia o no saber que no sabes. Entonces, en mi caso te decía, yo normalicé mucho vivir en estrés, pero yo no lo sabía. Para mí, yo no tenía la conciencia de que estaba viviendo así. Entonces, el paso uno es generar conciencia de ti mismo, de cómo estás. Entonces, esto que te mencionaba, entenderte a ti, conocerte a ti,
Entonces cuando te conoces a ti vas validando muchas cosas que has hecho, que has vivido. Esto sí me mueve, esto no me mueve, esto yo no quiero vivir así, yo sí quiero vivir así. Ujú. Y esa conciencia, que es el paso 1, te lleva a un siguiente paso que sería hacia dónde me puedo ir. Entonces, generar conciencia y después entender cuáles son esos valores en los que quisieras vivir todos los días. Que puede, justo en esta conversación también Ujú. mencionaba, puede ser que hay gente que le encanta la estructura y tener su trabajo con su horario fijo de lunes a viernes y presencial, online, lo que sea, o mixto, o el emprendedor que quiere sufrir un poquito y no tener tanto tiempo, pero le gusta su libertad, y así cada caso es distinto, ¿no? Pero la idea es de adentro hacia afuera, entonces preguntarte a ti mismo primero. ¿Sabes que me encantó? Porque yo hoy veo que muchas personas, o sea, está bien romantizar lo que tú amas, pero muchas personas como que cuestionan o dan puntos de vista sobre el propósito. Y yo, cuando he tenido la oportunidad de hablar, habrá personas que quieren cambiar el mundo, que quieren, te digo, erradicar la pobreza, que quieren más libertad de expresión, pero habrá una persona que quiere ser multimillonario. Y está bien, o sea, ¿me entiendes? O sea, no hay nada ni bueno ni malo, o sea, y porque algo, no sé si te ha pasado y tú lo has visto en tus formaciones, que hay personas que a mí por lo menos han llegado y me dicen, oye, Vero, pero es que yo no siento, o sea, como que es esa parte de aportar al mundo, porque yo estoy pensando en que quiero crecer económicamente y tal vez está mal. Uh-huh. Entonces, por eso te preguntaba, para mi forma de ver, yo le digo no, porque hay muchas formas. Si tú, una persona que sabe o que es un empresario, está aportando muchísimo al mundo, está aportando economía, Uh-huh. ¿sí? Y no te fijes como en el propósito y la visión de otra persona, sino Uh-huh. en tu camino, que es lo que acabaste de decir. Totalmente. Sí, o sea, no te compares. Es otro tema, ¿no? Que aprendí mucho. Yo estudié marketing y administración. Y claro, uno de los pilares de un empresario, de un súper buen, y tú que eres durísima en el mundo de las ventas, Gracias. nos toca en este mundo comercial, por decirlo así, estarnos comparando un poco por el tema de competencia, que el benchmarking y viendo qué están haciendo el resto, yo puedo ser mejor. Y yo me acuerdo que sabiendo esto, me incomodaba hacer esto. Mi forma, que obviamente habrá personas, como tú mismo dices, que cada uno es distinto también en eso, que podrán decir, ¿cómo no está chequeando lo que está haciendo el resto? A mí me gusta tener referencias de hacia dónde quiero ir, pero no soy ni era fan de regresar a ver al resto, que incluso dentro de estas reglas comerciales puede estar equivocado. Pero cuando comencé a entender que la competencia es una emoción considerada o catalogada por su frecuencia como negativa, me di cuenta que no estaba mal que yo piense así, que está bien, y es lo que tú dices, ¿no? No te estés comparando con el resto. Una cosa son los negocios, ¿no es cierto? Y otra cosa eres tú como persona, ¿no es cierto? Ajá. Así es. Sabes que me encanta porque yo justo te contaba antes de empezar, estoy ahorita justo tomando unas clases, estoy haciendo un curso de public speaking y estoy ya terminando el último mes, ya ha sido un mes porque clases presenciales. Me tocó un grupo súper competitivo, o sea, aparte de las clases, nos apoyamos practicando y hemos llegado, o sea, pasamos de tener una práctica al día 3. O sea, imagínate lo que es tener 3 horas, yo no puedo, pero soy súper competitiva. Y yo siempre regreso a algo que tú acabaste de decir. Cuando algo ya te comienza a causar ruido y ya te comienza a generar estrés, por más bueno que quieras hacer, yo siempre digo, ok, ¿qué es lo más importante para ti, Vero? Tu bienestar. Uh-huh. O sea, regresa siempre a lo que tú decías de un inicio, a tus valores. O sea, aquí es a la fuente. Uh-huh. O sea, la fuente de qué sí es negociable a ti y qué no es negociable en todo lo que uno haga. Uh-huh. Entonces me encantó, por eso quería contarles. Ahora, Roberto, ¿cuál es la creencia más peligrosa que las personas tenemos sobre el éxito? Yo creo que puede ser
no le catalogaría como una creencia, sino una relación que tiene que ver con las creencias, que es la relación con el dinero. Depende, no sé si has escuchado a Ken Honda, que es un japonés súper exitoso que habla mucho de la relación con el dinero, ¿no? Y él incluso tiene cataloga a las personas por su relación con el dinero. Y creo que es súper importante entender cuál es nuestra relación con el dinero. Por ejemplo, hablando de creencias, cuáles eran las conversaciones en mi niñez con respecto al dinero y a la vida, o que el dinero corrompe, o que la vida es súper dura, enfocado a la parte económica. Y a veces se crece con estas creencias que después se vuelven tu pared que no te permite potenciarte, que estás viviendo a la defensiva frente al dinero, que tienes o una relación de amor y odio, o una relación tóxica en la que te llega el dinero y te gastas todo, o te llega el dinero y lo guardas y nunca lo usas por si acaso el fin del mundo. Entonces sanar esa relación que viene desde la creencia que uno tiene con el dinero, creo que abre muchísimo la mente, las puertas y lo que el universo o Dios te tenga preparado con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo logras identificar si tienes creencias o una relación negativa con el dinero? Nuevamente regresándose a ver y preguntándote, ¿qué pasa cuando me llega dinero, por ejemplo? ¿Me lo gasto inmediato? ¿Soy de los compradores compulsivos que me gasto rapidísimo? ¿O me llega dinero y justo esto, ¿no? Mejor lo ahorro por si acaso. O me llega el dinero y fluyo sin problema y lo utilizo de una u otra forma en cosas que necesito y que me traen experiencias bonitas. O le tengo al dinero como el enemigo y el que corrompe. Y eso tiene mucho que ver con experiencias vividas o con lo que uno ha aprendido de pequeño, que tiene mucho que ver con las creencias y cómo funciona nuestro cerebro cuando somos niños. Y grabamos esa información que de ahí se va a nuestra mente subconsciente, que estamos viviendo el 95% del tiempo basado en eso. Entonces sería hacerte estas preguntas. ¿Qué pasa cuando tienes dinero? ¿O qué pasa cuando no tienes dinero? ¿Cuál es tu relación? ¿Estás con miedo? ¿Estás ¿Qué te fluyendo? genera? ¿Qué te genera? Porque es otra forma de energía el dinero, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿cuál sería este tipo de relación que tengo yo con el dinero? Sabes que yo hago esta pregunta, no sé si tú viviste alguna, o sea, ¿cómo fue tu relación? Voy a hacer esta pregunta, ¿cómo fue tu relación con el dinero desde que estabas en universidad? O sea, ¿cómo fue? Te diría incluso me iría la respuesta un poco más temprano, porque basado en esto que acabo de decir, de cómo funciona nuestro cerebro cuando somos niños, que está en unas ondas cerebrales más lentas y por lo tanto la información se graba directo en nuestra mente subconsciente, hace que después, inconscientemente, por eso te decía, hace dos preguntas de este tema de generar conciencia, porque cuando es inconsciente, solo es de una forma que tú no te das cuenta. Entonces, si tú fluyes, y ahí viene mi respuesta, yo no estaba súper atento al dinero, gracias a Dios, y eso es una bendición, que crecí con comodidades económicas. Mi papá, un médico que comenzó desde cero y fue creciendo mucho, gracias a Dios, y es referencia en el mundo médico, y gracias a Dios eso le trajo su abundancia económica, si cabe el término, y por lo tanto, gracias a Dios, yo en mi niñez fui viviendo este crecimiento de mi papá. Entonces, eso me ha ayudado a que mi relación haya sido positiva. Yo creo que siempre fui una persona generosa, incluso en mis negocios. Te decía que estaban hasta en el mundo de la fiesta y todo. Yo feliz que la gente venga y yo regalando, bien regalón. Porque tenías un bar, ¿no? Tuviste como eventos, un bar. También lo de Entonces, yo feliz, súper regalón, y trato de ser generoso. muy generoso. Pero al mismo tiempo, cuando ya generas conciencia y ahí comienzas a entender
cómo estás funcionando, cuándo sí eres generoso, cuándo no eres, o con ciertas cosas eres, con ciertas otras no. Es todo un mundo bien, bien profundo que es importante entenderlo para que si hay algo por sanar, lo sanes y por lo tanto se vuelva tu aliado, ¿no? Ojalá todos pudiéramos decir que el dinero es nuestro aliado y que lo podemos utilizar a nuestro favor sin tener una relación, es un término fuerte y duro, pero una relación tóxica, ¿no? Sabes que yo lo que sí me gustaría dejar acá como mensaje es, háganse esa pregunta, o sea, ¿cuál es la relación que yo tengo con el dinero? No mis papás, no mis hermanos, no mi novio, no nadie. ¿Cuál es mi relación? Porque yo puedo decir que hasta hace unos 4 años atrás mi relación no era buena porque nunca me hizo la pregunta. Entonces, yo era una mujer que generaba mucho, pero como tenía mala relación, se iba. O sea, porque tú puedes hacer dinero, pero las personas que voy a hablar de si quieres ser millonario o quieres tener abundancia, no solo generar, es retener y multiplicar. Entonces yo estaba en generar, pero no retenía y menos multiplicar y salía al día. Te lo gastabas rapidito. Me lo gastaba. Y ¿sabes lo poderoso que es la mente? Yo suelo contar esto, que todo viene de patrones. Y por eso te preguntaba si viviste algo en tu infancia, porque en mi caso, yo sí crecí en un hogar donde, no voy a decir que hubieron limitaciones económicas, pero el dinero generaba estrés. Y todo el tiempo yo solo recuerdo a mis papás pelear por un tema, dinero. O sea, desde niñita. Entonces, obviamente, cuando tú creces con esa asociación, no vas a tener una buena relación, porque el dinero que te llega, inconscientemente piensas es malo, que se vaya. Ajá, me genera estrés y por lo tanto me genera conflicto mejor. Y que se vaya. Y no lo haces consciente. Exacto. Claro, Gastas exacto. porque lo haces inconsciente, porque inconscientemente tienes esa creencia de que el dinero no es bueno, genera problemas, mejor que se vaya, así como te digo, que se vaya. Entonces, yo cuando logré entender eso, que fueron muchos años de terapia, mentores, y ya sabía que había una creencia raíz, no lograba cambiarlo, no lograba, hasta que bueno, ya, hoy sí, gracias a Dios, ya se cambió. Pero sí quisiera dejar ese mensaje porque yo por lo menos tuve esa vivencia de que en mi hogar, a pesar, no estuve en pobreza absoluta porque mal haría, no. Clase media, pero con mucha atención del dinero. Y eso se vive en muchos hogares. O sea, de hecho, estadísticamente no tengo el dato y me gustaría conocerlo, pero uno de los problemas más grandes porque las familias tienen familias, matrimonios y todo, es por tema de dinero. O sea, las peleas se generan por tema de dinero. Si no me equivoco, el motivo número uno de divorcios es dinero, ¿no? Exacto. Ajá, entonces es complejo. Y mientras tú hablas, yo mencioné esto de mi papá, que fue cómo yo comencé a vivir este tema, pero si regresas a ver la historia de mis papás, los dos vivieron en austeridad. Mi mami fue adoptada incluso, entonces ella tuvo una relación compleja incluso con el dinero porque ella fue es todo un tema que no cabe entrar porque nos vamos una horita, pero claro, por la relación que ella tenía justo con el dinero, ella después era súper recontra generosa con su familia biológica y eso aprendí ese lado bonito de la generosidad, pero por otro lado de hacernos cargo de cosas que no son nuestras y de, por poco recibo dinero y quizás lo entrego rapidito para ayudar, para hacer el bien, pero igual, entonces es todo un mundo. Justo basado en esto de Ken Honda, yo grabé un videíto, no sé, les puedo mandar ahí el link. Para ponerlo aquí. Con respecto justo a la relación que uno tiene con el dinero. Me encanta. Y es los tipos de relaciones, un poco la explicación ahí en YouTube. Te puedo pasar a que les compartas a tus seguidores. Sí. ¿Y sabes por qué hice esta pregunta? Porque muchas personas relacionan éxito con dinero. Y yo sé, ya vamos a hablarlo acá, pero lastimosamente es eso. O sea, tú le ves a una persona que tiene el carro, la casa. ¿Por qué crees que hoy en redes sociales la gente o los que venden muchos cursos de formación hasta rentan casas, rentan autos para decir que son personas exitosas para que la gente los siga? Entonces yo quería justo topar este tema para mí y tal vez para ti. De hecho te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es para ti el éxito, Roberto?
Me encanta esa pregunta porque me encanta responderlo y ojalá llegar a, aunque sea una persona que le vea distinto al éxito. Y siempre digo que el éxito, desde mi perspectiva, no se mide con los logros que he tenido, que el tema económico o reconocimientos o que lo de las empresas o lo que sea, o mi cargo en una empresa, ¿no? Para mí, éxito es igual a mi nivel de bienestar. ¿Qué tan bien vivo mi día a día? ¿Qué tan cómodo estoy? ¿Cómo estoy por dentro? Ese es mi mayor éxito de la vida. Porque mañana estoy enfocado en el dinero, vives como yo vivía, con el estrés al máximo. En mi caso me dio lo del corazón, pero gracias a Dios no fue más allá. Quizás me demoraba un mes en darme cuenta y podía ser un infarto. Y toca gastarte todo lo que vienes creando en salud, ¿no es cierto? Y eso se habla mucho de esto, ¿no? Como la gente que está generando fortunas después se gasta todo en sanarse, ¿no? Y ni siquiera sanarse, es curarse. Ajá. Y tapar los huecos de las enfermedades que somatizamos por cómo vivimos, ¿no es cierto? Sí, qué profundo. Yo me siento identificada y no te había escuchado, pero me siento identificada con lo que tú dijiste. O sea, el éxito para mí lo mido con mi bienestar. Por eso te decía, hasta en el curso que estoy haciendo, o sea, dije, a ver, o sea, ya estás yéndote, sí, porque a veces uno lo intensifica porque sabe que es corto el tiempo y le da, y dice el cuerpo y la mente aguanta, pero después cuando tú ya dices, ya me está quitando mi paz, mi bienestar, lo que yo soy, ya no. O sea, entonces me encantó tu definición, o sea, estoy dispuesta a pagar ese precio. Y yo creo que cabe dejar en claro que no significa que te caiga mal el dinero. Más bien, que tengas una súper sana relación, que sepas cómo quieres vivir. Y si también parte de eso es dinero en abundancia o abundancia económica, financiera, bienvenido sea. ¿Quién no va a querer? Claro. Y además con eso poder entonces ayudar al resto, que puedas generar, tener lo que quieras, invertirlo. ¿Sabes qué? Me gustó esta aclaración que hiciste y te digo por qué. Porque el secreto para mí no es cambiar la meta, es cambiar cómo lo haces y es hacerte las preguntas correctas. Yo aquí puedo dar un ejemplo. Cuando yo empecé, por ejemplo, en el mundo, yo estoy en el mundo de las ventas y cuando hubo la pandemia, yo quería migrar todos mis productos al tema digital. A unos les fue espectacular, a Vero le fue súper mal hasta quebró. Entonces yo quería seguir el camino, lo que tú dices, no te comparas y dices, Juanito, Pepito está haciendo eso y yo también me voy por esa vía. Pero yo puedo decir que a la final lo que te funciona a ti, Roberto, no me funciona a mí. Y tú tienes que ir descubriendo qué sí te gusta y qué no te gusta hacer. En mi caso, por ejemplo, yo actualmente la red, mucha gente se va por las redes de Instagram y YouTube y todas, ¿no? O sea, en que yo me di cuenta que mi negocio estaba en LinkedIn, que era mi fuente de prospección y que yo vendía a empresas. O sea, me di cuenta que hay muchas formas. O sea, y siempre que tengo esta disyuntiva, yo digo, ok, pero te estás formulando mal la pregunta. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo llegas aquí? O sea, no hay una sola vía. ¿Por dónde vas a llegar? Pero hazte esas preguntas. O sea, y yo creo que por eso te doy mucho fe a lo que tú acabas de decir. Ahora, en este proceso, Roberto, indudablemente hay muchos aprendizajes. Pero me gustaría que nos cuentes qué aprendiste sobre mente y transformación personal. Cuando me pasa todo esto del corazón, que fue, bueno, previo fue esto de los hijos, entonces ahí comencé a ir a terapia, pero yo era una persona demasiado mental, incluso el antes de que me cuentes, sí. ¿Llegaron los hijos? Llegó una chiquita porque con si mucho no, amor, o sea, más bien fue, es que, ahí voy, más bien te cuento. Cuando descubro que mi propósito, mi valor número uno es la libertad. Libertad es muchas cosas, ¿no? Para cada persona es distinto. En mi caso tenía una rama específica. Y cuando tuve esa claridad, incluso hice un break que tuve la oportunidad de hacer y sentí lo que... una probadita de cómo quería vivir mi vida.
la respuesta fue rapidita y directa. Y fue esta almita, que es mi chiquita, se llama Florentina. Tiene un nombre. Estaba ahí y fue traída con muchísimo amor y decisión. Si algo yo tenía claro era, yo no voy a traer a este mundo un bebé que no sea deseado. Uh-huh. Porque ya comenzaba a entender también la energía, ¿no? Y cómo uno con cierta energía hace las cosas. Y traer un bebé a este mundo con una energía negativa, desde la concepción, ni loco. Entonces fue traída con mucho amor. Entonces, volviendo a la respuesta, al ser alguien muy mental, la ciencia se volvió mi aliado. Entonces, ¿por qué la ciencia? Porque no le podía refutar. Yo le tenía medias apagadas a mis emociones, como ves, ni me daba cuenta que vivía en constante estrés. Intuición cero, pura mente, pura racionalidad, guiado por lo lógico, ¿no? Entonces, cuando comienzo a estudiar desde la ciencia, es decir, desde la neurociencia, cómo funcionamos nosotros, cómo está hecha mi personalidad, entender todo el ciclo biológico de mis pensamientos que me llevan a vivir experiencias, y eso me genera emociones, y es un ciclo, y bueno, todo un mundo, se vuelve mi aliada, y por ahí me voy y decido profundizar muchísimo en el entendimiento de la neurociencia, y por lo tanto entenderme a mí y darme cuenta que todo está en nuestros pensamientos. Todo nace del pensamiento. O sea, ¿quién se inventó esto? Todo lo que nació en la mente de alguien y tuvo que pensar distinto para decidir crearlo. Incluso cosas que ya existían, desde el diseño de este color, por decirlo así. Todo nace desde un pensamiento, pero tiene que ser un pensamiento nuevo. Entonces, esa creencia de muchas personas de yo soy como soy, esto es lo que hay, y ahí sí puedo ser tajante y decir, no es así. Nosotros podemos reprogramarnos como queramos, pero es una decisión. Y hay dos caminos: tus nuevos hábitos, y el camino corto que siempre me encanta decir es la meditación. Entonces, todo nace desde los pensamientos, y no solo de lo que quiero nuevo, es decir, lo que quiero incorporar, sino también volvernos conscientes de lo que no me gusta de mí, que todos tenemos muchas cosas que quizás no nos gustan, y darnos cuenta cuáles son esos pensamientos que disparan esto que no me gusta de mí. Y podemos incluso también cambiar eso. Se llama poda neuronal, dejar de pensar en ciertos pensamientos, pero te tienes que volver consciente. Entonces la mente es tan poderosa que podemos programarnos hacia donde queramos, para bien o para mal también, lamentablemente, ¿no? Así es. Topaste un tema que me gusta mucho sobre meditación, y hay muchas teorías. Quisiera que nos expliques fácil qué es la meditación para ti. Hay distintas definiciones de lo que es la meditación y distintos tipos de meditación, pero por la línea que yo sigo es autocultivarnos. Entonces, para mí la meditación, el objetivo primordial, como el primer paso, es que te vuelves mucho más consciente de ti. Cuando te desconectas de todo lo externo, estás contigo mismo, estás mucho más atento a tus pensamientos, te estás regresando a ver a ti, estás consciente de distintas partes de tu cuerpo. Es un ejercicio fuertísimo de autoconciencia. Y si lo haces de cierta manera específica, en términos de el horario, si logras realmente calmar tu mente, no en términos de poner en blanco la mente, que eso no existe, porque el blanco igual es un color. Así que igual puedes pensar en blanco que estás pensando. Entonces la idea no es no pensar, es darle dirección. Darle dirección, tener, si quieres enfocarte en una sola cosa. Hay, por ejemplo, la meditación de mindfulness, que estás con los ojos entreabiertos, viendo un punto específico y quedándote ahí. Eso es un ejercicio fuertísimo de autoconciencia que estás entrenándote. Pero ¿a quién de los que estamos aquí, quien nos escucha, nos enseñaron de niños a concentrarnos?
¿Había clases de concentración? No. No es cierto. Entonces nos ha tocado, y ahora con redes y con todo, es un ejercicio constante de no concentrarte, de pasarte. Entonces, punto uno, autocultivarte. ¿Por qué? Porque te estás conociendo a ti. De ahí puedes, porque es una de las formas de meditar, reconocer qué te gusta y qué no de ti, qué pensamientos, como decía antes, y en meditación lograr implementar los cambios que quieras. Y ahí viene un tema que es una palabra lindísima, que es la coherencia, que viene mucho de lo que comentamos. Yo soy consultor de Dr. Joe Dispenza aquí en Ecuador, el único, gracias a Dios, todavía. Sí, justo ya vamos a hablar un poco chévere. de eso. Y la línea de él es tener coherencia entre lo que piensas, tus intenciones, tus pensamientos, de la mano con tus emociones. Entonces, si hay coherencia entre tus pensamientos y tus emociones, y me estoy tocando el corazón, porque la idea es que sean emociones elevadas, generadas en este centro energético en nuestro corazón, generas una señal electromagnética súper potente, fuertísima, que no la vemos, pero Exacto. existe, y por lo tanto puedes irte programando como quieras y generar cambios internos muy profundos. Entonces es una línea, hay muchas líneas. Uh-huh. Pero no es que mañana alguien que quiere meditar, yo estaba en mi lista de cosas por vivir, y hace varios años que comencé a meditar, me di cuenta que no es que te toca ya mañana media hora ahí en silencio. No, puedes ir poco a poco, puedes comenzar con 5 minutos, con 3. Ni bien te despiertas, vital, quizás programarte. Hay mucho por darle al tema de la meditación, pero sería, si algo recomiendo como herramienta para el cambio, número 1, meditación. Sabes que aquí sí vamos a tomar notas, saquen apuntes, por favor, ya está yo. Te digo porque tú te has formado, y como lo mencionaste, yo puedo decir como una de las personas, puedo decir que primero tiene ciencia, tiene estudios, y muchos estudios que lo avalan. Joe Dispenza, para las personas que no lo conocen, yo considero que es una de las personas que vive desde lo que él pasó, de haber pasado un accidente donde le dijeron que se iba a quedar paralítico prácticamente, y él pudo como romper a base de meditación y a sus pensamientos y a su trabajo diario, tener movilidad, pararse en escenarios, y algo que la ciencia no te explica. Uh-huh. O sea, como una persona que iba a quedar pudo programar su cuerpo para, voy a decir, nuevamente recuperarse. Uh-huh. Y transformado con uno de los más duros. Pero te digo, me surgen dudas, ¿cómo tú puedes alinear tus pensamientos y cómo logras tener esa coherencia? Por ejemplo, yo conozco muchas personas, pongamos un ejemplo simple. Pongamos un ejemplo, una mujer que quiere bajar de peso y se visualiza y se ve en forma, pero no pasa. Uh-huh. O sea, ¿en dónde está la falencia? O sea, ¿qué tiene que hacer? Por eso sí me gustaría que nos digas el paso a paso, así sencillito, que una persona que quiere hacer, y puedes ponernos algún ejemplo, yo te agradecería mucho, de algo que tú recomiendes, ¿no? O sea, mira, o sea, porque, ¿sabes qué? Yo lo entiendo, pero fue para mí muy difícil discernir cuando la escuchaba a Joe Dispenza y también a Laín García. O sea, ¿cómo yo logro? O sea, yo decía, ¿cómo que sintonizo el corazón y el cerebro? O sea, ¿cómo pasa eso? Entonces sí me gustaría que tú nos expliques un poquito. La respuesta clave es lo que mencioné antes, coherencia. Ahí se genera una conexión energética en la cual nuestro cerebro y nuestro corazón, incluso cuando me meto en este mundo, decido fundar Clarity, uh-huh, que es, por medio de Clarity es lo que hago todo este tema de coaching, de consultorías, de apoyo a empresas, programas, uh-huh, talleres enfocados en lo de Joe Dispenza y uh-huh, distintos programas. Y el logo, el isotipo de Clarity es justo un cerebro que se junta con un corazón adentro. ¿Ya? ¿Por qué esto? Y ahí viene la respuesta. Cuando hay coherencia entre lo que pienso y lo que siento, es decir, van de la mano, se genera una señal electromagnética que todos estamos siempre transmitiendo. Tú, las personas que están aquí, quien nos escucha, yo,
estamos transmitiendo siempre una señal electromagnética. Entonces es como un celular, ¿no es cierto? Yo hago una llamada, sale la llamada. Nadie ve la señal, ¿no es cierto? Exacto, Pero al nadie. hacer clic sale la señal eléctrica Así es. y cuando conecta con la antena, entra la llamada y regresa, es la magnética. Entonces, electromagnética, eléctrica que sale, magnética que regresa. Wow, me Entonces, encantó. la señal eléctrica la generamos con nuestros pensamientos. El cerebro es eléctrico por naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando generamos pensamientos, generamos una señal eléctrica. Y el corazón es el mayor imán que podemos tener. Entonces generamos la señal magnética. Entonces volviendo al ejemplo que decía, si la chica quiere bajar de peso y se grafica y está manifestando, está afirmando Está súper que bien. está súper bien, pero por dentro está sintiendo, no se siente contenta consigo misma, no está, y cualquier emoción de miedo, de juicio, de lo que sea, que le está generando incoherencia con lo que está pensando, desde esa línea de la física cuántica, porque esto es ya física cuántica, esta señal está generando una señal electromagnética totalmente incoherente. O cuando uno está preocupándose de que ojalá que no me pase esto, estoy solo. Hay una frase de un gran estudioso de este mundo también que se llama Bruce Lipton y él dice, preocuparse es rezar para que te pasen cosas malas. Es rezar para que te pasen Es cosas como malas. rezar para que te pasen. Imagínate. Claro. Porque uno está súper preocupado, hijo, la inseguridad, el no sé qué y todo, que son cosas reales, ¿no? Estoy quitando el peso de que hay circunstancias en la vida complicadas. Pero sí es una decisión como las vemos. Y si estamos pensando negativamente y sintiéndonos con miedo, con cualquier emoción negativa, estamos diciéndole a la vida, por favor, mándame más de esto para seguirme. Entonces es los dos lados. La recomendación sería que esta persona, es un tema de trabajarlo, se grafique a sí misma. ¿Cómo se va a sentir cuando está delgada, si es un tema de físico, sana, si es un tema también de salud? ¿Cuáles son esas emociones que va a sentir? Entonces de ahí viene la coherencia. Me veo a mí mismo sano, ¿cómo se siente la vitalidad de estar sano? ¿Cómo se siente el cuerpo O en cómo te imaginas silencio? estando sano. Es que imaginarse ¿Ya es no? el pensamiento. Ajá. ¿Cuáles serían las emociones? Grafícate cuando estás sintiendo esa salud. ¿Qué sería? ¿Qué sería para ti salud? Quizás para ti es sentir vitalidad, para mí es fuerza, para ti es una energía súper, y para, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que sea que te traiga, ¿cuáles serían esas emociones que sientes cuando ya lo lograste? Como que lo hubieras logrado ayer. Regresa a ver cómo se sintió que ayer logré lo que quería. Entonces ahí Qué comienzas poderoso a es. generar esa señal electromagnética muy fuerte. Y cuando lo haces en meditación, llegando a las ondas cerebrales de la calma, casi del sueño, se repotencia muchísimo porque entras en tu mente subconsciente y por lo tanto después te vas convirtiendo y después dejas de sentir estas emociones feas, dejas de tener estos pensamientos negativos. Y esto yo no lo hablo porque es información solo intelectual que tengo aquí, sino porque lo viví totalmente, con muchos limitantes, con el tema del estrés, con varios ámbitos de mi vida que gracias a Dios los he podido ir cambiando, principalmente con meditación, pero también con mis hábitos despierto en el día a día, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido, o cuéntanos algún ejemplo del mayor cambio que tú has tenido, por ejemplo, que pudiste cambiar, o sea, con este trabajo que haces? Hay cosas grandes y cosas pequeñas desde la perspectiva de las distintas personas. Para mí muy grande fue ciertas emociones que me generaban ansiedad. Por ejemplo, mi chiquita nació con un tema en el estómago, con unos cólicos súper feos, bebita desde que nació, y nuestros primeros 6 meses desde que ella nació, ella tenía esto. Entonces me generaba muchísima ansiedad, una cosa feísima. Y
cuando ya se sanó, después incluso ya comenzó a caminar, pero cuando yo estaba dormido y escuchaba sus pasitos, me venía una ansiedad horrorosa, feísima. Y, y ella estaba bien, todo estaba bien, pero tenía un recuerdo asociativo de que mi chiquita está despierta de bebé, que ya se volvió tan profundo que me daba una ansiedad horrorosa. Entonces, cuando aprendí también estas técnicas, inmediatamente hacía el cambio y agradecía porque estaba viva. Y decía, qué rico escuchar esos pasitos chiquitos de ella caminando. Le diste la sensación diferente. Te digo que eso en unas 2 semanas desapareció. O sea, nunca más volví a sentir esa emoción. Entonces, no es que solo fue el poder de mi mente, que sí, sino también aquí adentro. O sea, ¿qué es lo que sentía? Era, le cortaba ese pensamiento que me despertaba la ansiedad y volviéndome consciente y agradecía porque estaba viva, por los pasitos, qué rico, ya viene a despertarme o a saludarme, ¿no es cierto? Entonces, cada uno puede ver distintas cosas. Yo te diría que este tema de la venta de la agencia de publicidad hace 4 años, más incluso que comenzó, te diría que lo generé en mis meditaciones. Es una historia bonita y larga, sí. Pero justo después de un retiro Joe Dispenza vine clarísimo cómo quería y ni siquiera la puse a la venta. Y te buscó la persona. Y es un negocio difícil de vender, pues, porque es de eventos y con mucho inventario y bueno. Y gracias a Dios así fluyó. Y así muchas historias pequeñas y grandes. O sea, vendiste el negocio sin hacer publicidad, sin nada. Sin nada. O sea, dijiste... Fue un proceso largo, pero ni siquiera tuve que ponerlo a la venta. Solo surgió y nunca alguna vez me habían propuesto unos años antes, pero aquí tenía tan claro. Mi señal electromagnética estaba tan fuerte de lo que yo quería lograr con respecto a la agencia que y justo potencié en un retiro Joe Dispenza, volví y a las 2 semanas me preguntaron, oye, ¿crees que me podrías vender? Era un par de personas y ahí surgió. Sabes que yo he escuchado y por eso, bueno, o sea, sé que Joe Dispenza es poderosísimo y que las meditaciones te las direcciona muy fuerte. Y he escuchado a varias personas testimonios como, mira, yo venía trabajando esto y no lograba, pero fui y lo que ahorita acabas de decir. O sea, como que te direccionó y te potencializó. Entonces, la verdad, lo importante de la dirección y de los mentores en algo que a veces quieres hacerlo con un video grabado, con YouTube, pero necesitas de esa dirección. Sí. Y esto que ahorita puse 2 ejemplos. Uno de algo que uno quiere lograr, que no existe. Exacto. Y el otro es dejar de sentir, obviamente que nació en un pensamiento, esto de mi chiquita, que ya estaba dentro mío. Entonces, tanto liberarte de cosas tuyas como generar algo que quisieras, ¿no? Entonces, se puede las dos. Si fuera fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo a diario, ¿no es cierto? Pero son pequeñas decisiones que hay que ir tomando en el presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Sí. Si alguien quiere cambiar su vida, ¿qué tiene que cambiar primero, Roberto? Nosotros no le podemos cambiar al entorno, a las noticias, a la inseguridad, al gobierno, la familia, el esposo. A la familia, al esposo, a los hijos, al trabajo, al jefe. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos. Entonces, sin duda alguna, lo único que tiene que cambiar es nosotros. Incluso en los programas que doy, un ejercicio que hago es, te podrías ver a ti mismo en el mismo entorno, en la misma situación, todo igualito, pero sintiéndote como tú quieras sentirte. Después de hacer y darles mucha información y que ya van removiendo y entendiendo, y la respuesta siempre termina siendo sí. Porque ya comienzan a probar lo que es desde aquí comenzar a vivir de manera distinta las cosas que nos pasan el día a día. Yo tenía una relación pésima con el tráfico, pero pésima, horrible, feísima, que yo no me daba cuenta y me estresaba muchísimo. Y fue de las cosas que he venido trabajando muchos años y la vida me ha puesto también situaciones complejas para superarles de temas de tráfico, incluso un tema de un juicio. Una vez me quedé encerrado dentro del túnel Guayasamín
una hora y no llegué, pero ya sabía todo esto, ¿no? Entonces era, ¿puedo Me muero yo. dejar el auto botado y salir corriendo? No. ¿Puedo moverle a la gente? No. ¿Gano algo pitando como loco? No. ¿Puedo hacer algo al respecto? No puedo. Lo único que puedo es regularme a mí mismo y no permitirme estar en este estrés, porque lo único que pierde soy yo. Exacto. Y ese es el tema, ¿no? ¿Quién pierde si no cambiamos? Nosotros mismos. Exacto. Entonces está en nuestras manos, son decisiones, ¿no? Pero a la final, ¿para qué está la vida? Sí, incluso te haría la pregunta, yo como me meto en tu rol. Si tuvieras una respuesta así rápida y fácil, ¿para qué está la vida? ¿Para qué crees que estaría la vida en tu caso? ¿Cuál sería tu respuesta? En mi caso, para cumplir lo que anhelo y ser feliz. Punto. Y si regresas a ver a la gente y quien escuche esto también, pues diría, ¿para qué está la vida? Mi respuesta inmediata es para vivirla bien. ¿Qué es vivir bien? Entonces ahí vienen los valores en los que yo quiero vivir y cada persona tendrá los suyos, ¿no es cierto? Pero nadie va a escoger para vivir en estrés, para vivir negativo, para vivir en el chisme, para victimizarme, para quejarme, para pelearme con mi esposo, para pelearme con mi hijo. No, pues nadie. ¿No es cierto? Entonces, es nuestra vida y está en nuestras manos decidir cómo queremos vivir. Nuevamente, no es fácil, sí, pero hay que dar los pasitos para vivir bien, pues tenemos mucho por vivir. Sí, me encanta. ¿Cómo una persona puede identificar que está viviendo en piloto automático? Tal vez hay personas que te están escuchando acá y no son conscientes. Yo viví por 36 años en piloto automático. O sea, y tal vez alguien dice, ¿cómo yo puedo saber si yo estuve en piloto automático o no? Si surge la pregunta, seguramente sí. ¿Me entiendes? Es porque no hay conciencia de que no. No sé si estoy muy... filosófico. Sí. Sí, por favor. Si surge la pregunta de, ¿yo he vivido en piloto automático? Eso significa que te tienes que regresar a ver cómo estás viviendo tu día a día. Y si no tienes conciencia de cómo estás viviendo tu día a día, de ley vives en piloto automático. Qué bonito si hay muchas personas que vivan bien y estén súper felices con su vida en piloto automático. Lindo, eso es porque vienen programados y se han programado a vivir bien. Así sea. Hay una palabra que puede sonar fuerte, pero no es un insulto ni mucho menos. Inconscientes, ¿no es cierto? Si uno ha vivido inconsciente, pero ha vivido bien, inconsciente es decir, no estar consciente de cómo estoy viviendo, pero estás muy bien. Y te sientes feliz. Ajá. Sin estos lista de cosas que hablábamos, la victimización, el negativismo, el chisme, el juicio, el bla, 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 la comparación. Entonces, qué bonito. Pero normalmente, si surge la pregunta es porque no has estado consciente de cómo has estado. Y esto puede ser en muchos ámbitos, no significa toda tu vida. En mi caso era toda mi vida, porque yo no me regresaba a ver. Pero estás viviendo inconsciente en la relación con tu pareja, o en piloto automático con tu pareja, con tus papás, contigo mismo, con el trabajo, con la vida. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Si una persona hoy se siente estancada, confundida o vacía, ¿qué debería hacer primero? Dame 3 pasos. El primero, que no le vamos a tomar en cuenta para ahorrarme uno, es, si ya se dieron cuenta, significa que Le hiciste consciente. Están conscientes que están vacíos. Entonces de ahí viene el entender, hacer como un inventario de tu vida. Entonces, digamos que somos un arbolito. Sí. En mi rama profesional, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué tan bien, qué tan contento estoy? ¿Me gusta lo que hago? ¿Estoy viviendo bien? El lunes le festejo, digo, ay, lunes, ¿no es cierto? Otra vez tengo que ir a trabajar. Sí. Cambio de trabajo. Otra rama, la familiar. ¿Cómo estoy en mi vida familiar? Tengo familia en términos de quiero. No significa que porque no tengas no está bien, pero porque cada uno vive sus etapas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo me siento en mi vida familiar? ¿Quiero tener pareja? No quiero tener pareja. ¿Quiero tener hijos? No quiero.
cómo estoy con mis papás, lo que sea, cualquier tema que tenga que ver con eso. En tu vida personal, ¿cómo estás? ¿Te estás cuidando a ti? ¿Estás haciendo cosas para vivir con cierta paz en tu día a día o en estas emociones? Por ejemplo, el ejercicio, los hobbies, te estás divirtiendo, estás pasando bien de repente, estás con algo de vida social que te guste o no. Todos estos ámbitos de tu vida personal, te estás cuidando a ti, cómo te estás alimentando. Entonces, regresar a ver estas ramas de tu vida para ver cómo estás. Y ahí comienzan a salir en ese inventario cositas, cierto que en lo personal no me estoy regresando a ver mucho, cierto que me invento el ejercicio o duermo, no duermo bien, ya, entonces me voy a enfocar en dormir. Y de ahí viene el tercero, que sería la acción. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando siempre a inicios de año surgen las preguntas de voy a hacer esto y esto y esto. Todos los y objetivos y que comienzo te los ponen. 40 objetivos y al cuarto de hora otra vez mi estado de ánimo vuelve a lo mismo y no hago nada. Entonces tener claridad. ¿Qué pasito puedo dar hoy? Chiquito, nada grande. ¿Qué paso chiquito puedo dar hoy para direccionarme hacia donde quiero en cualquiera de estas ramas? Hoy, porque mañana no existe todavía, ¿no es cierto? Total. Entonces, hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy hago una cosita por aquí, otra por acá, y cada día voy dando pasos en esa dirección. Sabes que, bueno, resumiéndolo, o sea, ser consciente. Uh-huh. Número 2, obviamente identificar qué ocasiona, en qué área te sientes como incómodo, o sea, ir para adentro. Uh-huh. Y número 3, tomar acciones pequeñas, Uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Me encantó. La verdad Uh-huh. que fácil no, pero está explicado muy fácil. Pero ahorita que lo dices, son solo decisiones, ¿no es cierto? Nada es gratis, nada nos impide tomar la decisión de, a ver, me voy a regresar, a ver, voy a sacar una hoja de papel o ojalá un cuadernito en el que yo vaya a escribir mucho acerca de mí y me pongo a escribir, me doy 5 minutos. A ver, ya, dense 5 minutos al día. ¿Quién no tiene 5? Sí. Todos tenemos 5. Todos. Ya, 5 minutitos de escribir estas cosas de uno mismo. Son solo decisiones, ¿no es cierto? Y todos podríamos. Entonces, si le ves del otro lado de la moneda, sí es fácil. Lo difícil es que no hemos aprendido a concentrarnos, no hemos aprendido a estar con nosotros mismos. Entonces, desde eso también, ¿no es cierto? Dar esos pasitos. ¿Sabes qué le sumaría? Que sumado a que tal vez empiezas a hacerlo, no eres disciplinado. Eso yo considero que muchas personas que, como todo en la vida, ¿no? Estamos viviendo una época en la que queremos cosas rápidas, instantáneas, al clic. Y la vida no es así. O sea, yo gracias a Dios, digo, tuve la oportunidad de haber empezado bien abajo y sé que para llegar alto y lo que he llegado me ha costado tiempo, pero lo he logrado. O sea, y soy muy perseverante y resiliente, pero porque empecé desde, o sea, profesionalmente, yo suelo contar que yo empecé vendiendo libros. O sea, empecé después visitadora médica, pasé por varias industrias, después sí, gerencié una multinacional, pero el hecho no fue en un año, no fue en 2, o sea, fueron 10 años para llegar a ese puesto, ¿sí? Y lo mismo hoy que hago empresa, o sea, cuando empecé desde cero, hoy tú ves este podcast y este estudio que, gracias a Dios, se ve linda, ves a 2 personas tras cámara, Cami y a Nico, que les mandamos saludos, ves que tengo un equipo que me soporta, pero yo siempre cuento, yo empecé con filmadora prestada, con micrófonos de solapa prestados, y todo eso, o sea, es eso, o sea, a pesar de que no lo veas, disciplínate y síguelo haciendo. Algún rato vas a cosechar. Totalmente. A mí me encanta la palabra consistencia. Porque es hacerlo bien todos los días. Exacto. Si es que es un tema de todos los días. Por eso decía, aunque sea 5 minutos, cada día, Exacto. consistentemente, algo que me lleve hacia donde yo quiero. Ajá. Sin abrumarnos, porque si vemos ese futuro de hacia dónde quiero llegar, y digo, híjole, está lejos de eso, ¿no es Pues cierto? sí. Pero lo único que hay es el presente. Entonces, ahorita, ¿qué puedo hacer? Un pasito. Ya, Exacto. doy ese pasito. Número 2, mañana. Ya, voy a dar el siguiente pasito. Y dar los pasos, que es lo que tú dices, disciplinadamente y con consistencia. Y vas a llegar.
Sí, yo, o sea, si yo doy algo de fe de mi vivencia, yo doy gracias a Dios por la disciplina que tengo. O sea, y es algo que también, o sea, no sé qué piensas tú, pero la disciplina se construye o naces con la disciplina. Que construido, ¿Ves? sin duda, sí. Porque hay que repetirlo Para que te se haga. para que se vuelva un Ujú, hábito. ujú. Y algún momento en tu vida, quizás tenías un año, o tenías 5, o incluso hay tortazos que te hacen cambiar y después, más grande, comienzas a volverte consistente y disciplinado y es como un músculo, ¿no? Exacto, ¿Cómo llegas a que sea grande ese músculo y fuerte? Algún rato no fue, entonces exacto. se construyó. Se construyó, sí, no, no. Y viene mucho de casa, ojo. Yo considero que los padres influyen mucho Por en eso. supuesto. O sea, tú ganas disciplina a la fuerza, o sea, quiero que hagas esto, tus papás cuando les dices, y hay cosas que no te gustan hacer, pero hay alguien que te está disciplinando. Yo digo, mi papá fue mi mayor mentor y creo que él me enseñó mucho el tema de disciplina, en hacer las cosas cuando me gustaban y no me gustaban. Ujú, No solo ser ese padre permisivo de, no, no, todo lo que te haga feliz, no, lo que no ujú. te gusta también tienes que hacerlo. Son Sí, partes del camino, ¿no? Vuelvo, si exacto. esto está acá que quiero lograr, incluso estoy haciendo hacia arriba, puede ser una cuesta, puede haber bajadas, puede haber baches, puede Ujú. haber rectas, entonces van a haber partes muy bonitas, otras más difíciles. En este tema Joe Dispenza le llamamos el río del cambio. Cuando uno decide hacer cambios, no es fácil. No, Van a haber partes muy difíciles y el cuerpo te va a decir, oye, pero estábamos cómodos, como estábamos, mejor no hagas esto, hoy mañana es el mejor día para hacerlo. exacto. Pero al final, por eso hablo del presente, ¿no? Es hoy y hoy Ay, y Dios. hoy, pasito a pasito. Y quien no ha tenido esa suerte de tener a alguien en nuestra niñez que nos haya disciplinado, que Exacto. nos haya liderado con el ejemplo, no importa, ya lo sabes, entonces ya eres consciente. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy para comenzar a ser disciplinado? ¿Qué pasito puedo ir uno a uno? Poderoso. Pasitos simples. Me Ujú. encanta. Ahora, Roberto, ¿qué hábito simple puede cambiarle la vida a una persona si lo sostiene de verdad? Una emoción que yo me di cuenta que yo ni siquiera sabía realmente cómo se sentía en un nivel alto era el agradecimiento. Se dice desde esta línea de la física cuántica, de la energía, de las emociones y la frecuencia que generan nuestras emociones, que el agradecimiento es el estado máximo de atraer. Entonces, el practicar el agradecimiento. Y todos, absolutamente todos, tenemos algo por qué agradecer. Entonces, si pudieras, el instante que te despiertas, un minuto, es nada casi, ¿no es cierto? Así Un es. minuto antes, no, pon la alarma un minuto antes. No te No te vas a vas a atrasar. atrasar por un Y es más, minuto. no comiencen el día atrasados, porque Ajá. tiene mucho que ver también con esto el cerebro. Podemos hablar en otra ocasión acerca de todo esto, pero si puedes despertarte y agradecer por lo que sea, porque tu cuerpo está en silencio, es decir, que estás sano, porque estás tapadito, porque tienes un techo arriba, porque tienes una almohada, porque estás vivo, porque suena el tráfico o suena el pajarito, porque y así una lista de 400 cosas por Entonces, agradecer todos los días, estás cultivando después vivir agradecido. Y si lo haces al inicio del día, nuestro cerebro está en unas ondas cerebrales más lentas que las de ahorita que estamos despiertos totalmente y lo programa como en piedra dentro nuestro. Entonces, esto que te decía de lo de mi hija, lo hacía en esas ondas cerebrales y por eso el cambio fue rapidito. o sea, ¿lo Entonces, agradecías antes de que pase o lo hacías ya cuando pasó? ¿Cómo fue? O sea, esto de mi hija, cuando me di cuenta que estaba con estaba esa tensionando. ansiedad, Ok, no le permitía que llegue el pensamiento, que era ya. el disparador, y comenzaba con agradecimiento. En ese caso era el agradecimiento de oír sus pasitos, Pasitos. Qué qué rico, lindo. pues, qué lindo, ¿no? Claro. Pero para mí me despertaba la Claro, ansiedad. porque tenías esa Claro. asociación anterior. Y en esas ondas cerebrales el cambio lo logré en 2 semanas. Cuando en despiertos en el día a día, que estamos con otra velocidad, digamos, toma más tiempo. Sí. Entonces, si podemos hacer eso todos los días, cualquier
ejercicio de agradecimiento, el instante que nos despertamos, 1 minuto, te puede cambiar muchísimo la vida. Sabes que yo alguna vez, y yo practico eso, y hay algo que me gusta hacer. Yo le escuché, creo que a Tony Robbins en algún momento. Él maneja su método de 10 minutos que me parece fabuloso. Yo no hago todo eso, pero por lo menos sí hago cuando te dicen el agradecimiento, agradece 3 cosas. O sea, despiértate agradeciendo 3 cosas. Y a mí me ha funcionado brutal. O sea, la verdad que sí, es lo que yo hago. A veces, como tú dices, ay, qué rico que dormí, ya es una. Claro, porque hay personas que no pueden dormir, que tienen que tomar pastillas para dormir. Y tú no valoras que tienes y puedes dormir súper bien. Segundo, yo duermo con mi perrito, entonces ya le toco, ay, está vivo, gracias Diosito. ¿Me entiendes? O sea, y comienzas a ver por qué estás, o sea, agradecido, y voy cambiando, ¿no? O sea, porque me siento bien, porque tengo una casa, porque tengo un trabajo, por lo que sea, pero es poderoso lo que acabaste, o sea, en verdad, creo que es el mejor hábito que nos puedes dejar. Y es bien sencillo, y la verdad, claro, puede ser información nueva esto, puede ser como que... Y mi yo antiguo de hace 10 años seguramente hubiera dicho, no sé, a mí dame algo más. Pero es ciencia. Exacto. Y eso quiero también dejar sobre la mesa, que esto es un tema científico. Ya hablamos de la señal electromagnética. Pero cuando nuestro cerebro está en esas ondas cerebrales ni bien te despiertas, se llaman ondas teta, la velocidad y la frecuencia que genera la conexión entre nuestras neuronas está súper lenta y es la misma de los niños entre los 2 y los 6, 7 años, y es donde uno programa su mente subconsciente. Entonces la información entra sin filtro. Entonces mi forma de graficar es como que yo mismo estoy dentro de mi cerebro escribiendo en piedra, así con cincel, lo que sea que yo quiero ser o sentir. Entonces es un tema totalmente científico y demostrado, ¿no? Entonces es una súper herramienta. Ahí me nació una nueva pregunta. O sea, en este estado que cuando uno recién se despierta puedes agradecer, pero también puedes manifestar. O sea, podrías hacer declaraciones, decretos, afirmaciones, lo que tú quieras, porque estoy entendiendo que es del mejor momento, ¿verdad? Ese es el mejor momento porque estás entrando en ti profundamente, pero tiene que haber la emoción. Si solo lo dices, solo estás mandando la señal eléctrica, ¿no es cierto? Que ya hablamos. Tiene que regresar. Hay que sentirlo. Okay. Entonces hay que sentirlo de verdad. ¿Sabes qué? Eso que dijiste, o sea, mandar y regresar, eso no lo había visualizado así, poderoso. Mandar la señal y que regrese la señal a tu corazón. Me encantó. A ver, quiero hacerte una última pregunta que hacemos a todos los invitados acá en Los Despiertos. Si dentro de 100 años alguien encontrara una carta tuya y esa carta solo tuviera una enseñanza sobre la vida, ¿qué escribirías, Roberto? Elige las emociones en las que quieres vivir todos tus días. Eso. ¿Quieres vivir en la negatividad o quieres vivir Es que incluso terminas, si haces esa pregunta, nuevamente lo que dijimos antes, que vas a responder, me encanta ser negativo, me encanta victimizarme, me encanta vivir en el juicio. Me encanta vivir sin dinero, ¿no? Pues. ¿No es cierto? Entonces, me encanta tener la pareja que tengo tóxica. Y ahorita que dices lo del dinero, la abundancia es una emoción. Total. Y puede ser abundancia de amor, de alegría, de paz, de dinero, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas emociones en las que quisieras vivir? Elige, porque así tu propósito nunca se acaba. Un tema cuando hablo y tengo un programa enfocado al propósito, siempre dejo clarísimo que no podemos trasladar nuestro propósito a algo externo, porque es finito. Entonces, así mi hija sea el amor de mi vida, por decirlo así, yo no puedo vivir para ella. Porque, ¿y si mañana no está ¿se te acabó? Física o no físicamente? Se va a estudiar a otro país y se me acabó, ya. En 10 años se me acabó mi propósito. Exacto. O el trabajo de mis sueños, o la casa de mis sueños, o la pareja de mis sueños. Es finito, entonces por eso le traslado a valores y emociones en los que quiero vivir todos los días. Entonces puedes vivir así el resto de tus días y por lo tanto vivir bien, ¿no es cierto? Me encantó.
Y para cerrar, quiero pedirte que completes esta frase. Una persona despierta es alguien que Ama vivir. ama vivir. Me encanta. Roberto, gracias por estar aquí en este espacio, Los Despiertos Podcast. Gracias por abrirnos tu historia, dejarnos tus reflexiones. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por estar acá. Si esta conversación te movió, compártelo. A veces una historia puede cambiar la historia de otra persona. Roberto, muchas gracias. Y recuerden que los que siguen dormidos esperan y los que están despiertos actúan. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Disfrutamos muchísimo de que estés acá. Muchas gracias. Esperamos Igual ahí cualquier duda, comentario, también supongo que por ahí podrán mandarme mensajito. Justo te iba y me estaba, ya después de que me estaba despidiendo, ¿dónde te pueden ubicar personas que quieran tal vez conocer tus programas, tus formaciones? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Nos puedes compartir? En LinkedIn estoy como Roberto Nicolás Moncayo. En Instagram es Clarity con Y 11.11. Y en caso este tema de los videos, por ejemplo, la relación con el dinero, cómo meditar por primera vez, tengo algunos videitos en YouTube, está como Clarity con Y.11. Clarity.11. Igual, al equipo le vamos a pedir que ponga acá todo para que te puedan contactar. Yo te agradezco, gracias a ti, gracias por... Qué lindo que crees contenido que la audiencia nuestra pueda compartir, o sea, que pueda consumirlo, ¿sí? Así que a ustedes espero verlos en un próximo episodio. Gracias, hasta una próxima. Chao, chao.